Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Agradecidos estamos todos por el privilegio concedido de tu mano, Señor. Estar aquí reunidos en tu nombre, Padre, alabándote y glorificándote y expresando nuestra gratitud por medio de las alabanzas, Señor. Ahora permite que podamos también expresar nuestra gratitud a ti por medio de escuchar tu palabra, Señor, y luego ponerla en acción en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos honrarte hasta con la última respiración que nos concedas, Padre. Amén, Señor. Hasta con la última gota de sangre, hasta con el último aliento que tú decidas darnos en esta tierra, Señor. Permite que nuestra vida impacte a más personas, Padre Santo, y que tu fluir continúe de generación en generación, Señor Jesús. Gracias por usarnos, aunque no lo merecemos, Señor. Pero tú te complaces en escoger los vasos de la tierra, Señor, los vasos de barro, para en esos vasos de barro depositar algo de tu gloria, Jesús. Aleluya. Gracias por esa multiforme gracia con la cual nos miras y nos ayudas. Señor, gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia. Ayúdanos, Señor. Dios. Te necesitamos Sí, Señor. hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la predicación es El hombre de bien. 3 cositas: multiplicador, influenciador y facilitador. El hombre de bien, multiplicador, influenciador y facilitador. Acompáñenme rapidito al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Proverbios 13, 22 dice de la siguiente manera: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Otras versiones más recientes dicen: el hombre de bien dejará herencia a sus nietos. Este principio fue un principio, vaya redundancia, escrito por Salomón muy probablemente. Y este principio no tenemos que buscarle mucha lógica, ni tenemos que buscarle mucha hermenéutica, ni tenemos que buscar otros libros de otros eruditos, ¿verdad?, para lograr entender el significado de lo que allí está diciendo. Esto es una afirmación sin titubeos, contundente. Es una declaración clara y precisa de cómo es el hombre de bien. La Biblia está diciendo, sencillo, que si eres alguien de bien, mínimamente tendrás que haberle dejado una herencia por lo menos hasta tus nietos. Por lo menos hasta 2 generaciones después de ti. Mínimamente, si eres un hombre de bien. Claro, hablo también de la mujer, ¿no? Como mínimo, tendrás que haber podido impactar positivamente a tus hijos y a tus nietos. Cuando vivimos con prudencia, administrando bien los recursos que Dios nos da y los dones y talentos que Él nos concede, no es otra cosa que no ser egoísta. Es cuando no solamente vivimos no para sobrevivir nosotros, sino que vivimos para dejar algo en beneficio de las próximas generaciones. Cuando alguien es egoísta, procura sobrevivir. Lo que cobra lo usa todo en sí y no piensa en nadie más que en sí. No busca que alguien se beneficie de su bendición, de lo que Dios le concedió. No le pasa por la mente ni siquiera el pensamiento más mínimo de ayudar a nadie, porque está con una mentalidad de sobreviviente, no con una mentalidad de dejar herencia a nadie. Cuando aquí este versículo habla de herencia, no creemos que solamente está hablando de dinero, sino que puede haber también una herencia de una vida ejemplar, una herencia de integridad, una herencia de valores cristianos, una vida de lealtad a Dios hasta la última gota de nuestra sangre. Amén. Una herencia de un hombre trabajador, una herencia de dones desarrollados al máximo potencial
para glorificar a Cristo y solamente a Cristo. Amén. Es una herencia de una mente que no corre a favor de los principios que imperan en el sistema de este mundo. Es una herencia de una filosofía de vida cristocéntrica. Amén. La herencia no es otra cosa que obtener gratuitamente algo que otra persona trabajó y pagó el precio por ello. Como herencia podemos incluir dinero, podemos incluir buenas costumbres, podemos incluir malas costumbres, buenos hábitos, podemos incluir un hombre trabajador que busca que sus ingresos económicos no solamente lo beneficien a él, sino que también impacte la vida de sus hijos y de sus nietos. Claro, no se tiene que especificar solamente a sus hijos y sus nietos, puede también extenderse más allá, a unos segundos y terceros que no sean su sangre. Veamos lo que dice 2 Corintios 12:14. Dice así: no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Qué lindo es ver a un joven que tiene tal vez 17 años, acabando de salir de la high school, o ya mismo saliendo de la high school, con el pensamiento de que quiere encontrar algo que estudiar, que pueda tener una buena remuneración para hacer él una buena provisión a su familia, a su futura esposa, que quizás en ese momento no conoce, y a sus futuros hijos, que tampoco conoce. Qué lindo ese pensamiento, ¿no? Cuando un joven tiene eso por meta. No cuando está pensando, voy a ser médico para comprarme un BMW, un M4. Y todo lo que menciona, tú te das cuenta que son posesiones pensando en él de manera egoísta. Sino ver un joven que está pensando más allá de él. Y está pensando bendecir a otros con las decisiones que tomará en el presente. Que tendrán repercusiones en el futuro, claro. La palabra de Dios nos habla de herencia en este versículo de una forma que entendamos que el techo de una generación tiene que ser el piso de la próxima generación. Amén. He visto padres en el transcurso del pasar, ¿verdad?, por esta tierra, que se molestan cuando ven a sus hijos superarse, que comienzan a sentir celos cuando ven que sus hijos están pasándole a ellos, se sienten hasta heridos porque no pueden sobrellevarlo. Más adelante hablaremos un poquito de eso y mencionaremos la vida de Saúl como ejemplo, Saúl y David. Sin embargo, debe ser la mentalidad de un padre, y no solamente un padre físico, sino también un mentor espiritual. Debe ser la mentalidad de este mentor espiritual que sus hijos también espirituales no solamente logren alcanzar el mismo nivel de madurez del mentor, sino que lo sobrepasen por mucho. Amén. Porque de eso se trata. Si nosotros descendemos al sepulcro y no encontramos en el transcurso de nuestra vida a alguien, o más bien, no nos dimos cuenta que pasó ese alguien por nuestra vida, porque Dios sí va a poner personas en nuestra vida para que pasemos ese legado. Si descendemos al sepulcro y no nos damos cuenta de esas personas que Dios puso en nuestro camino para que le impartamos ese legado, habremos fracasado en nuestra vida. Habremos fracasado en nuestra misión. Habremos podido llegar al cielo a su presencia, porque la salvación es por gracia. Pero una de nuestras misiones más importantes, que es lograr que ese legado se traspase a una próxima generación, para que esa próxima generación continúe siendo bendecida, habremos fracasado, sin duda alguna. En otras palabras, las próximas generaciones deben tener el camino más adelantado, porque los antepasados tuvieron la responsabilidad y la diligencia de recibir el talento, multiplicarlo, y se lo facilitaron a la siguiente generación. Esto me acuerda las palabras de Jesús en sus parábolas, cuando le entrega un talento a un hombre y le entrega más talentos a otro hombre, y al final viene a recoger esos talentos. Y el que recibió más talentos, dice la Biblia, que lo puso en el banco para que ganara intereses, y cuando ese amo regresó a buscar esos talentos, los halló multiplicados. Y el amo le dijo, bien hecho. Mas sin embargo, a este otro siervo que le dio un talento, ese siervo enterró el talento y no se preocupó por multiplicarlo,
sino que dijo en su mente, voy a proteger esto que mi amo me dio, para que cuando él venga, entregárselo tal y como me lo dio. Y el amo le responde, siervo malo, porque sabiendo tú que yo quiero las cosas con intereses, me acabas de entregar exactamente lo que te di. Así que esto podemos aplicarlo sin duda alguna a este tipo de pensamiento que estamos hablando en la mañana de hoy. Cuando recibes cosas de tus maestros, de tus pastores o tus mentores, debes trabajar duro para multiplicar el talento que se te dio para la próxima generación. Hay personas que dan por sentado la bendición que reciben y no les importa y no hacen nada para multiplicar esa bendición recibida para el beneficio de otras personas. Hay personas que tienen unos padres con dinero y saben que les van a dejar una herencia de una casa. Y estos jóvenes o estos hijos no procuran con diligencia hacer nada para conseguir una casa propia porque descansan desmedidamente en la herencia que algún día recibirán. Sabrá Dios lo que suceda en el transcurso de los años. Y podría ser, ha sucedido muchas veces que en el transcurso del tiempo los padres al final mueren, pasa un problema con la herencia y el hijo o la hija se queda totalmente desamparado. Y después busca a quien echarle la culpa, no dándose cuenta que fue su propia negligencia lo que lo llevó hasta ahí. No podemos sobrevivir el hoy de manera egoísta. No podemos ser un mar muerto en América, en el occidente. Y digo mar muerto porque es que el mar muerto tiene unas características. Y una de las características es que recibe agua de diferentes fuentes, de diferentes brazos. Pero de él no sale nada hacia otro lugar. Toda el agua cae ahí de diferentes brazos y se empoza. Y al empozarse le da mal olor. Por eso es que en el mar muerto no hay vida. No hay ninguna clase de vida. No hay algas en el mar muerto. No hay peces en el mar muerto. Si tú te tiras en el mar muerto más de 15 minutos, tendrán que sacarte de ahí y llevarte al hospital más cercano. No hay vida porque solamente recibe y no da. Está recibiendo, es un manantial corrompido. La Biblia dice en Proverbios que como manantial corrompido es el justo que cae en presencia del impío. Es bien desagradable cuando nosotros como cristianos caemos en algún pecado delante de gente que no conoce al Señor. Es mal olor para ellos y para el Señor también, porque ofendemos su nombre delante de personas que no le conocen. Y estas personas se van a burlar más y van a odiar más a ese Señor, que es el único que puede resolverles el dilema que ellos tienen en este momento. Señor. La razón por la que debemos entonces preocuparnos nosotros por no ser como el mar muerto es para ser de bendición a otras personas. Y tenemos el modelo perfecto para esto. No solamente tenemos los planos, sino que también tenemos a alguien que nos pueda interpretar los planos. Cristo Jesús se encarnó y ustedes conocen la historia y dejó una herencia que no tiene fin, que no tiene comparación, para que nosotros sigamos sus pisadas. Aleluya. Esa herencia no está allí para que simplemente obtengamos el beneficio que ella produce. Esa herencia está allí para que obtengamos el beneficio y para que nosotros imitemos también lo que vemos hacer de nuestro Padre y su Hijo. ¿Acaso no es incómodo estar cerca de una persona que lo único que hace es recibir y nunca da de lo que ha recibido? ¿No es incómodo? Es como estar cerca de una sanguijuela. Es como estar cerca de esas lapas que se pegan y se adhieren. Oye, cómo se adhieren esas cosas. Y se adhieren a la piel y comienzan a chupar la sangre lentamente hasta que muere la persona, o muere el animal o el organismo que esté vivo. Y no es que uno dé esperando recibir algo a cambio, pero naturalmente cuando uno ama, uno tiene que dar generosamente. Y es frustrante ver que no te aman con la misma intensidad. Es frustrante.
Los matrimonios que están aquí tal vez puedan entender. Cuando el más que ama en una relación es el que más va a dar. Punto. Pregúntenle a ese que más ama si han habido momentos en los cuales no ha sentido frustración al ver que su pareja o su esposa o su esposo no le corresponde con la misma intensidad. Puede ser que en los primeros años no le importe dar todo el tiempo y no recibir nada a cambio. Pero va a llegar el momento, sin duda alguna, que va a comenzar a sentirse dolido en su corazón. Y no es que tenga puesta la mirada en lo que puede recibir de su cónyuge. Es que simplemente eso es natural. Si tú dices que me amas, tú tienes que demostrármelo de alguna forma. Yo no puedo decir que te amo y solamente ser de palabras, tiene que ser de hechos, ¿no? Amén. El mayor ejemplo lo tenemos en el Padre. De tal manera, Dios amó, ¿verdad?, al mundo, que dio el verbo dar. El verbo dar tiene que ir acompañado del amor. El amor que no da no es verdadero amor. Cuando recibimos todo el tiempo y la bendición muere en nosotros, estamos cortando la transmisión de la bendición. Tenemos que saber que somos personas que debemos seguir transmitiendo la bendición a otros. Si no, nos convertiríamos en un mar muerto. Cuando no damos, nos transformamos en un mar muerto. No vayan muy lejos. Hay cristianos así. Y necesitan escuchar esta palabra porque necesitan cambiar su mentalidad al respecto. Y necesitan comenzar a dar lo que por gracia han recibido. Claro está. Amén. Tenemos que trabajar para las próximas generaciones, sin duda alguna. Debemos pagar un precio para desarrollar lo que obtuvimos gratuitamente y que eso sirva como piso para la próxima generación. No debemos leer tan solo los héroes de la fe en la Biblia y llenarnos de asombro por lo que ellos hicieron. ¿Verdad que cuando lo leemos nos da ánimo y nos da esa cosa como que, wow, se nos infla el pecho? Cuando leemos esos héroes de la fe que la Biblia menciona. Y fulano, por la fe, derribó tantos en un día, 300 hombres, y se le quedó la espada pegada en su mano. Y fulano, por la fe también, condenó al mundo al creerle a Dios y construir el arca, Noé. Y leemos también que por la fe Abraham recibió la promesa dicha de parte de Dios a él, de que en ti será bendita en las naciones de la tierra. Y continuamos leyendo que David por la fe mató osos y leones uno contra uno. Me imagino las manos de David. Tal vez un tipo pequeño, ¿verdad? Como menciona la Biblia, un tipo pequeño en estatura, como un 5'3", un 5'4", pero con las manos de Robert, sin duda alguna. Porque para matar un león, mano, uno contra uno, no es nada de fácil. Así que debía ser ojalatero el tipo, para tener esas manos duras. ¿Sí? ¿Usted cree que es vacilón? Debieron haber existido carros de metal en aquella época. Es broma, es broma. Trabajar duro y pasar esta herencia a la próxima generación. Escuchen esto, cuando Israel no ocupó la tierra prometida, los enemigos la invadieron. Acompáñenme a Lucas 11:24. Miren lo que pasa con esto. Lucas 11:24. Miren las cosas que pueden suceder cuando nosotros no obedecemos las instrucciones de Dios. Dice así. Esta botella de agua no es mía, pero yo la voy a abrir. Me la voy a tomar. Por la fe. Por fe. Por la fe está limpia y no voy a morir. Y si tenía veneno adentro, no voy a morir tampoco. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor
que el inicial. Esto sucede, gente. Estas cosas pasan. Y ustedes conocen que estas cosas pasan. Todos conocemos que estas cosas suceden. Yo he visto un denominador común en estos casos. Cuando Dios nos libra de circunstancias horribles y volvemos a caer en lo mismo, siempre es por la misma razón. Que la persona no hizo nada para mantener la bendición que Dios le dio. Esto puede ser no buscó el rostro de Dios en oración, no le importó el consejo de Dios en las Escrituras, lo más mínimo, no invocó el nombre del Señor con constancia y perseverancia y no valoró la gracia recibida de Dios. No valoró el favor de Dios. Cuando no valoramos el favor de Dios en cualquier área de nuestra vida, muchas veces lo perdemos, esa bendición en particular. Y no tan solo nos referimos a las personas que han pasado por una situación espiritual semejante a la que leímos en Lucas. No, esto abarca cualquier otra experiencia de la vida cristiana, donde Dios le haya dado una gracia en particular, un favor inmerecido a X o Y persona, y esa persona no hizo lo más mínimo para guardarlo, para preservarlo, para mantener esa bendición junto a ella, y por lo tanto la perdió. Fíjense que la casa de esta persona, que representa el cuerpo de esta persona, estaba barrida y arreglada. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo una casa está barrida y arreglada? ¿Cuándo? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento de la semana una casa está barrida y arreglada? Cuando están trabajando en la casa, cuando están cocinando, cuando están cortando la grama, la casa no está barrida ni arreglada. La casa está barrida y arreglada cuando todos están durmiendo en casa. La inactividad es sinónimo del ocio y por lo tanto es sinónimo de estar un lugar barrido y arreglado. Cuando todos estamos trabajando en casa, estamos pintando las paredes, ¿verdad que hay un jabón de pintura en el piso? ¿Verdad? Que manchamos las orillas y tenemos que coger un paño y sacarle la pintura que manchamos del techo. Nos estamos cortando la grama y ese esposo entonces se le olvida quitarse los zapatos, bendito. Y entra a la casa luego que su esposa barrió y la mapeó. Que le dan ganas de matarlo, claro. Pero ¿verdad que no está barrida en ese momento? Cuando el bebé que tenemos se levanta de madrugada y tú te lo pones en el pecho para sacarle los gases después de darle la leche y vomita toda su playground, su cuna, ¿verdad que no está barrida en ese momento ni arreglada? Cuando estamos haciendo algo al respecto en nuestra vida, cuando estamos buscando el rostro de Dios con intensidad en nuestra vida, cuando estamos orando fervientemente, cuando estamos sirviéndole al Señor en algún ministerio en la iglesia o sirviéndole a Cristo en la calle, en alguna cosa, no está nuestra casa barrida y arreglada. Está barrida y arreglada cuando no hacemos nada para agradar al Señor. La inactividad cuando no se está trabajando, cuando no se está haciendo nada, es sinónimo de estar una casa desocupada. No es solo proteger el territorio, como el hombre que recibió el talento, que solamente lo protegió enterrándolo en la tierra, claro, sino es recibir la bendición y llevar esta bendición a producirla aún más. El Señor le dijo al hombre que enterró el talento: siervo inútil, dice una versión también, y malo eres, porque no pusiste el talento que te di en el banco para que ganara intereses, y cuando yo regresé me lo entregaras multiplicado. Hay muchos mantos de unción enterrados. Es triste ver cómo hijos creyeron que por solo llevar el apellido de su papá heredarían el ministerio de su padre, y no trabajaron duro para perseguir ese manto divino. Hay hijos que tienen a sus padres que son pastores, que simplemente descansan, como el hombre perezoso que descansó
Y luego dice la Biblia que vino la pobreza como un hombre armado y lo tiroteó. Estos hijos descansan plenamente en que papi es pastor de la iglesia y sin duda alguna cuando él termine su ministerio yo soy el que voy a estar en su lugar. Dios le carga el ministerio a hombres fieles, a hombres que están dispuestos a trabajar duro en su reino, a favor del crecimiento, de la expansión de su reino, a hombres que están dispuestos y comprometidos con la verdad del Evangelio de Cristo, de la palabra, para llevar esta bendición tal y como ha sido revelada a las próximas generaciones. Amén. Así que la inactividad no es una opción para el creyente. Un caso como este es el caso de Eliseo y Jesse, el siervo. Eliseo se llevó a los huesos la bendición que heredó de Elías. ¿Sabe por qué? Porque a Jesse no le importó. Porque Jesse tenía esa mentalidad de hijo, que cuando mi padre muera voy a recibir todos sus bienes. Y no trabajó duro por nada de ello. Jesse le importó más los tesoros de Naamán y dio por sentado que recibiría la unción de Eliseo. En cambio, vemos cómo Eliseo persiguió y luchó insistentemente para heredar una doble porción del espíritu que habitaba dentro de Elías. Amén. Y así fue. ¿Cuántas veces Elías le dijo a Eliseo, déjame, no me sigas más nada, déjame tranquilo, tú no entiendes que me voy, me vienen a buscar? Y le decía, hasta aquí puedes seguirme, no me sigas más después de aquí. Y Eliseo molestándolo detrás de él, este tipo está loco, este tipo sin duda alguna es el elegido de Dios para transmitir este mensaje a nuestra generación. Y él cree que porque él es el hombre de Dios, yo lo voy a obedecer en esto que me está pidiendo. Está tostado. La bendición que él tiene me la quiero llevar yo. Yo no quiero que su bendición cese de existir cuando él se vaya de la tierra, cuando el Señor se lo lleve. Yo quiero que la bendición que Dios le dio a él sea traspasada a mí y en una doble porción. No me conformo con lo que están viendo mis ojos. Yo sé que Dios es capaz de hacer lo que sea porque lo he visto obrando a través de él. Pero yo quiero que Dios haga cosas más grandiosas conmigo de las que hizo con él. Aleluya. ¿Acaso eso no fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En mi nombre ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y entonces viene Pedro y pasa por un lugar y el sol le da y crea la sombra de él. Y los enfermos se paraban en la orilla del camino y Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Aleluya. Vemos a Cristo, al Señor, a Dios encarnado que le ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Y les hablaba y sanaba, pero nunca vimos al Señor registrado en el libro que tenemos. Claro está, pasando por un lugar y que la sombra de él sanara a alguien. Se estaba cumpliendo las palabras de Cristo cuando dijo, en mi nombre ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Aleluya. Estos hombres decidieron creer la palabra que Dios le dio y trabajaron duro. Amén. Trabajaron duro, se sacrificaron, perdieron noches. Se negaron a sí mismos, cogieron su propia cruz cada día y se levantaban a cualquier hora y emprendían marcha hacia diferentes partes de la tierra conocida de aquel entonces con un solo propósito, con una sola meta fija puesta delante de ellos. Aleluya. Y es que el evangelio glorioso que ellos habían recibido y habían sido tocados por Dios también pudiera bendecir la vida de otras personas. Amén. Y Dios premia la obediencia. ¿Cómo que Dios no premia la obediencia? Dios premia su obediencia, hermano, igual que premió la obediencia de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo, de Lucas, de todos los escritores de la Biblia y todos sus siervos a través de toda la historia. Aleluya. Y tú y yo no somos la excepción. No podemos ver la Biblia como un libro anticuado que solamente revela parte de la historia y que fue a ellos allá quienes Dios dio la bendición, sino que nosotros estamos también incluidos en este maravilloso relato que Dios nos da. Aleluya. Estamos incluidos ahí, las promesas que aquí están son para nuestro beneficio también. Eliseo atrapó la unción de Elías, pero Jesse prefirió los tesoros de Naamán y dijo, si yo estoy con Eliseo seguramente heredo la unción, y no la heredó. Eliseo se llevó la unción
a los huesos. Ustedes conocen la historia. Cuando le tiran un cadáver al lado de los huesos de Eliseo, el cadáver cobró vida. Resucitó. Hay una enseñanza ahí. No está escrito ahí para que nosotros digamos, ¡wow! ¡Qué milagro increíble! Está ahí para que veamos el desperdicio, para que veamos cómo un hombre, Jesse en este caso, puede vivir con una negligencia tal que puede lograr que la bendición de su mentor se vaya con él. Porque le importaron más los tesoros materiales de Naamán. Aleluya. Por lo general a nosotros nos gusta recibir más que dar. Así somos. Pero tenemos que luchar en contra de eso. Pero el hombre de bien tiene que sembrar, tiene que dar también. Tenemos que pasar nuestro manto y tenemos que cuidarnos de no ser víctimas del síndrome de Saúl. Saúl fue ungido como rey de Israel por el mismo profeta que ungió a David, Samuel. El profeta Samuel ungió a Saúl y también ungió a David. Digo esto porque a veces pensamos que como tuvieron vidas totalmente diferentes, pensamos, pareciera ser como si hubiese sido llamado por otro señor, Saúl. Y sin embargo no, el mismo Dios que llamó a David también fue el mismo Dios que llamó a Saúl. Saúl era el ungido de Dios para gobernar a Israel en ese tiempo. Pero un día las mujeres de Israel se levantaron cantando una canción. Y no la voy a cantar aquí porque comienza a llover. Pero la canción decía, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Saúl, ahora imagínense eso con una melodía de fondo, con una algarabía en el pueblo. Y están tirándole al orgullo del rey, ¿saben? Están tirándole directamente a su corazón. Un hombre de bien, conforme al libro de Proverbios que leímos en el capítulo 13, escucharía eso y produciría alegría en su corazón. Pero cuando tenemos problemas con nuestro orgullo, escuchamos que alguien nos está superando y nos da celos, y nos da envidia, y perseguimos a la persona, y le hacemos la vida imposible. ¿Sí o no? Es así. Aunque no lo digan, sé que es así. Y esto le hiere el orgullo a Saúl, ¿verdad? Una simple canción. Y Saúl responde a la canción que escucha. Dice la Biblia que Saúl dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solamente me dieron 1,000. A este lo único que le falta es el reino. Miren el comentario que se tiró ese hombre. A este, un cualquiera, a este tiene nombre. A este lo único que le falta es que le den el reino. Es como cuando alguien comienza a crecer en un lugar determinado y los más viejos o ancianos comienzan y dicen, a este lo único que falta es que le den el puesto de supervisor. Llegó los otros días y ya quiere mandar. Oye, y el jefecito lo quiere, una cosa increíble. Y dicen unas palabritas que comienzan con la letra L, que no las voy a decir aquí, pero ya ustedes se imaginarán en sus mentes, porque las mentes son así, corren más rápido de lo que podemos hablar. Y desde aquel día, dice la Biblia, que Saúl miró con malos ojos a David, al punto que ahora quiere retenerle la herencia a David, a pesar que era su yerno. Bueno, ¿qué padre mira con buenos ojos a un yerno? Pues tiene que haberlo, por el amor a Cristo. Pero por lo general, al principio, cuando hay un yerno, el papá como que ten cuidado cómo vive, ten cuidado lo que hace, ten cuidado lo que dice, ten cuidado cómo tratas a mi hija. Estoy vigilando, papá, tengo más vigilado de lo que tú crees. ¿Es nena o nene? Es muy temprano, yo me estoy creyendo que ya tienen 3 meses. No, es nene, nene. Sí, bueno, Mikey tiene una hija, así que Mikey sabe lo que estoy hablando. Es nene. Ah, Mikey. Saúl comparte la tragedia con millones de cristianos hoy día. No pudo aceptar que Dios levanta otro en su lugar y que hay que liderar y soltar, porque eso es la vida, ¿no? La vida se compone de que hay un tiempo para liderar,
Hay un tiempo en que los reflectores de luz están sobre ti y hay un tiempo donde tú pasas a ser de protagonista a personajes de reparto, a personajes que están tras bastidores, a personajes que están tras las cámaras. Eso le llaman extras. Hay tiempo para también dejar el protagonismo y darle paso a otro, a que entonces coja esa posición, ¿no? Y tenemos que haber dejado algo, tenemos que haber podido inspirar lo suficientemente a alguien para que se atreva a ponerse los pantalones en su sitio y diga, envíame a mí, Señor, Amén. envíame a mí. Aleluya. Tienes que prepararte para ese momento, líderes, escuchen, tienen que prepararse para ese momento en que Dios levante a otro en tu lugar, que tal vez tenga más inteligencia, más fuerza, tal vez tenga una mejor forma, una capacidad mayor para liderar, mejor que la tuya. Hay un tiempo para ser el estelar y después llegar a un tiempo donde pasar a ser un actor de reparto. Y no significa que eres menos ahora porque eres actor de reparto, sino que el tiempo del llamado de Dios para una tarea en específico terminó. No podemos ser reyes toda la vida. Hay un tiempo de preparación. David tuvo un tiempo de preparación antes de ejercer el reinado. Luego vino el tiempo del reinado y luego entonces vino el tiempo de que su hijo Salomón continuara ese reinado. Vemos herencia por todas partes de la Biblia. Si las madres no entienden este proceso, se van a estar metiendo en la vida de sus hijos cuando estén casados sin que ellos les pidan ayuda. Y sale entonces la suegra y le dice a la nuera, mi hijo le gusta el pollo guisado con la salsita encima del arroz y con un pote de maíz completito, lleno dentro del plato de arroz. Completito. Ah, y coge un vaso de Coca-Cola, no lo lleva hasta arriba y sírveselo en la mesa. La nuera probablemente le dan ganas de coger a la suegra y tirarle con el pollo. Porque cuando no te piden consejo, tú como madre, ya que pasaste el tiempo de protagonismo, después de criar a tu hijo, ahora pasas a ser una actriz de reparto, tienes que entender que ahora la actriz protagonista de la película es tu yerna. Amén. Y si tu yerna no te pide consejo, tú no puedes meterte allí a querer que los reflectores te sigan alumbrando a ti. Amén. Va a causar problemas, va a causar división. Muchos se sintieron identificados. Esa es la idea, que podamos verlo más ampliamente. Esa madre no entendió que su tiempo estelar terminó. Cuando no entendemos esto, terminamos con el síndrome de Saúl. Un legado sin un sucesor es un fracaso. Y no podemos permitir que los celos y la envidia se interpongan a la hora de entregar el legado a otra persona. Saúl, en lugar de educar a David como próximo rey de Israel, derrochó sus últimos años en tratar de matarlo y terminar él suicidándose. Dios mío, si yo soy rey de una nación y yo sé que Dios escogió a alguien y yo quiero el bien de esa nación, lo mínimo que yo debo de hacer es educar a este sucesor que va a suplantarme a mí cuando yo no esté y contarle la historia para que él no cometa los mismos errores que yo y pueda dirigir la nación que yo dirigí con tanto éxito, que pueda continuar ese éxito y aún mayor. Amén. Si yo provoqué con ese reinado que la economía subiera un 10%, mi deseo debe ser que el sucesor llegue a producir entonces un incremento en la ganancia de mayor del 10%. Siempre tenemos que tener la mentalidad de que seamos superados por nuestros sucesores. Amén. En lugar de ocupar el papel de entrenador, Saúl quería ser el protagonista. Se aferró demasiado al protagonismo que ahora no querría soltarlo nunca. No seas un techo donde el que está debajo de ti no pueda pasarte. Lo que hace un gran líder es rodearse de gente más inteligente que lleva su unción a un nivel superior. Aleluya. Eso lo hace un líder. El líder identifica las posibilidades que tiene a su alrededor. Luego de identificarlas en oración, va y se acerca y busca crear esa relación porque el líder es el que más conocimiento tiene.
Por lo tanto, no puede esperar que el que menos conocimiento tiene se acerque a él. Él tiene que tener la iniciativa de acercarse e instruirlo y entrenarlo. He conocido padres que tienen hijos en problemas y no son quienes para acercarse a sus hijos y preguntarle, ¿qué te pasa? Se supone que el viejo aquí eres tú y que tú hayas transitado por los lugares donde tu hijo está transitando ahora, muy probablemente. Se supone que tú conozcas los gestos de tu hijo de desesperación y angustia en su rostro cuando tiene un problema, porque tú pasaste por ahí. Amén. Así que no puedes esperar que sea él el que venga donde ti todo el tiempo. Van a haber momentos que sí, pero no todo el tiempo. Entonces, como tú conoces más, tú reconoces, identificas que hay una situación, un problema, y tú te acercas a esa persona y tú comienzas a sacarle información para que se libere del problema y tú poder darle entonces un consejo prudente. He visto padres que ven a sus hijos cabizbajos. Mira, si yo veo a un hijo mío que llega a mi casa y se encierra en el cuarto hasta la tarde y no sale hasta la mañana siguiente, y así está por semana, por favor, yo no lo voy a dejar ahí. Tenemos que intervenir. Esto no es normal. David, en un momento de su reinado, en 2 de Samuel 21, del 15 al 17, observen lo que aconteció. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbe-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, siervo de David, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento a David: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Miren lo que estaba haciendo David. David era guerrero por naturaleza. Desde pequeño combatió con osos, con leones, mató a Goliat. En el transcurso de su vida alcanzó el reinado, se ponía las armaduras de soldado porque se metía en las guerras como los demás y combatía. Era un experto en milicia, David. Pero ya estaba llegando el momento de la decadencia de David, donde estaba envejeciendo, estaba perdiendo fuerza. Pero aún así no había reconocido que esto le estaba sucediendo, que su cuerpo ya no era el mismo. Por lo tanto, decide ponerse la armadura y salir a batallar y a pelear con la misma intensidad que antes lo hacía acostumbradamente. Es ahí cuando se agota físicamente y se cae al suelo y un gigante se le acerca con una espada con la intención de saludarlo. Claro, por supuesto, que David tiene en la cabeza. Gracias a Dios que Abisai, uno de los siervos de David, guerrero también, lo ve y se saca la espada y corre en pos delante del rey y mata a este gigante. Tú no sabes el susto que esos guerreros de Israel pasaron al ver a David en esa situación. Y eso es exactamente lo que puede pasar, lo que puede pasarle a los ancianos, a los líderes que no quieren soltar su posición de liderazgo, que creen que todavía son los mismos y creen que pueden ser el Espíritu Santo, de hacer lo mismo que hacían antes. Antes predicaban tantas 10 veces a la semana, o 7 veces a la semana, o 5 a la semana, y ya tienen 50, 45, 65 años y quieren seguir haciendo lo mismo, al mismo ritmo que antes. Y ya no pueden, pero aún así continúan. Y vemos entonces ministros de Dios con infartos cardíacos. Y no es que Dios no tenga el control, ni que Dios haya decidido, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando no queremos soltar esa posición de que Dios nos concede en nuestra vida. Oigan esto. Le dijeron a David: ya no te necesitamos en la batalla. Nos enseñaste a pelear desde que tenías 20 o 15 o 17 años. Ahora necesitamos tu sabiduría, que nos dirija, que nos enseñe cuáles fueron tus estrategias para la guerra. Necesitamos tu experiencia, sentarnos a tus pies y escuchar con atención cómo libraste las grandes batallas en el pasado. Gloria a Dios.
No expongas más tu vida ni tu edad, porque te matan por hacerte el superhéroe y nos quedamos sin rey y se nos apaga la lámpara en Israel. Ahora, ¿están todos los líderes preparados para escuchar esto? Están diciéndole al líder, con toda la buena intención, no hagas más, quédate aquí, yo lo hago por ti. Tal vez no lo voy a hacer de la manera que tú lo estás haciendo, tal vez no lo voy a hacer estrictamente como tú quieres que yo lo haga, pero el trabajo se va a hacer. Ahora simplemente estate aquí sentado para que cuando yo necesite un consejo, tú tengas vida para enseñarme. Aleluya. Tú tengas vida para transmitirme cómo Dios te usó en una situación en particular y yo entonces poder hacerlo también. Amén. Pero si te matan por creerte Superman, entonces ¿a dónde voy a ir yo a preguntarle cuando tengo un problema que tú muy bien pudiste habérmelo resuelto con un simple consejo? Porque pasaste por el trayecto que yo transito en este momento. Amén. En todas las esferas de la vida es exactamente lo mismo. Así que este mensaje no tan solo va para los líderes eclesiásticos, sino va para los líderes de hogares también, para los padres, para las madres, para los abuelos también. Si tú logras transmitirle a otros las formas efectivas y productivas de vivir la vida cristiana y ellos logran captar la visión, será como cientos de antorchas prendidas que serán mucho más efectivas que un solo hombre tratando de afectar una nación. Gloria a Dios. Si tú logras traspasar el mensaje y que ese receptor lo reciba poderosamente en su espíritu, va a ser mucho más efectivo que tú solo tratando de luchar contra algo enorme. Eso no fue lo que hizo Jesús. 12 muchachos. Fue y los buscó. Yo quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este. Vengan, síganme, síganme. Me tienen aquí ahora, pero un día los voy a dejar, me voy a ir. Pero no se preocupen, no se va a quedar ahí. Voy a enviarles un consolador que los guiará a toda verdad y les recordará mis palabras. Aleluya. Les recordará mis consejos, les recordará lo que yo hice en momentos cruciales cuando ustedes no sabían qué hacer. Les recordará que no tienen que picotearle la oreja a nadie cuando vean que algo aparenta atentar contra el propósito o el plan de Dios. Les recordarán que tienen que dejar que las cosas sucedan y confiar en mí. Y tienen que aprender en que yo cumpliré mis promesas. Amén. Aunque sus ojos no los vean por un momento. Recuerden que su tiempo en esta tierra es como la neblina. ¿Qué pasa? Pero ustedes no saben tal vez lo que yo puedo hacer en 2 o 3 o en 4 o 5 generaciones. Solamente están viendo la que tienen de frente y creen que no se va a cumplir mi plan. Pero mi plan trasciende mucho más allá de ti. Y tú solamente eres un pequeño granito de lo que yo voy a hacer. Tal vez en 40 años, tal vez en 20 años, tal vez en 15 años. No saben la cantidad de tatarabuelos que vivieron en santidad brutal delante de Cristo y transmitieron esa vida a nuestros abuelos. Y los abuelos la continuaron también igual y fue transmitida a nuestros padres. Y hoy día nuestros padres la transmiten y tienen unos hijos ejemplares. Gracias a 4, 5, 6 generaciones atrás que Dios levantó un hombre o una mujer de poder y fue comprometido ese hombre o esa mujer en mostrar esa imagen de Cristo reproducida en esa persona. Santo tú eres, Señor. Gloria a Dios. Cuando los pastores fallecen, los que caminaron con ellos por lo general recuerdan más su forma de vivir que sus predicaciones. Somos así. Captamos mejor lo que vemos que lo que oímos. Cuando alguien que ha caminado toda la vida con un ministro, cuando este ministro muere, casi nunca se logra acordar de sus predicaciones. Puede que de uno que otro que haya impactado su vida, sí. Pero va a tener bien presente cómo este ministro, este pastor, este evangelista, lo que sea, cómo reaccionó en ciertos momentos cruciales en su vida. Si se dejó influenciar por el miedo ante una situación que tal vez atentaba contra su corazón, contra su ego o contra cualquier otra cosa. ¿Cómo reaccionó este hombre de Dios? Y cuando estés pasando por la misma situación, tú vas a decir, ¡no!
porque mi pastor reaccionó de esta manera y yo vi cómo Dios lo bendijo. Amén. Por lo tanto, no puedo entonces quedarme yo de brazos cruzados. Tengo que reaccionar exactamente igual. Porque si ya lo vi, ¿para qué quiero más confirmación? A veces pedimos confirmaciones por cosas tan tontas que ya Dios nos ha confirmado y nos ha enseñado vez tras vez. Ustedes van a recordar a los pastores si venían al culto con una cara larga, si venían entusiasmados con la expectativa de lo que Dios haría en cada servicio, su capacidad de liderazgo, su capacidad para transmitir el mensaje e influenciar a otros. Ustedes van a recordarse de estas cosas más que de las predicaciones. A veces terminamos el culto, vamos a comer a algún lugar y nos encontramos a un hermano que faltó y te pregunta, ¿de qué predicaron hoy? Y tú, no me acuerdo. Pero sí te vas a acordar de cómo tu pastor era, si tenía cara larga todos los servicios, si le pesaba servir, si trataba a su esposa con ásperamente o amablemente, si respetaba a sus hijos o si era un dictador. Te vas a llevar todas esas cosas de recuerdo. De ahí es que podemos decir, yo aprendí esto de mi pastor. Estas cosas las voy a echar a un lado porque no son productivas. Claro, porque los pastores son humanos, gente. Los pastores son humanos, no son superhéroes. Y están llenos de virtudes y llenos de defectos también. Así que nosotros no debemos concentrarnos en los defectos de las personas. Y no solamente de los pastores, sino de todas las personas en general. Y quien está al lado de un ministro tiene que procurar atrapar el Espíritu de Dios que está en ese ministro y tiene que lograr atraparlo en una doble porción. Cuando tengas la doble porción, debes trabajar para que la antorcha no se quede detenida en la mitad de la pista. Tienes que hacerla reproducirse en otra persona. Cuando estás muy cerca de un líder eclesiástico, vas a ver de muy de cerca sus defectos y no debes incomodarte por ello, aunque muchas veces eso es lo que produce. Para esto debes entender que no lo estás persiguiendo a él, sino a la porción del Espíritu de Dios que está en él. Amén. Esto funciona en todos los aspectos de la vida. Fíjate en las habilidades y capacidades de tu jefe para resolver conflictos, para comunicar tareas, para administrar aunque el tipo sea un grosero con su esposa. Tienes que fijarte en las características positivas. Si Dios te plantó en un lugar en particular, tienes que fijarte en las características positivas de las personas y tratar de coger esa bendición para que sea añadida a ti y reproducirla. Mi jefe es un excelente administrador. Mi papá es un excelente administrador. Mi padrastro es un excelente maestro. Yo tengo que lograr acaparar las tres cosas de cada uno de ellos y cada una de las personas que me rodean para entonces yo poder tener más armas en mi bagaje para que sea yo entonces mejor en el combate. Amén. Procura captar su capacidad para ponerla por obra. Hay gente con capacidad para ver negocios. Cuando ocurre una crisis donde todo el mundo se está muriendo, hay gente que se echó a llorar. Pero hay otros que dicen, funeraria. Funeraria. Es la verdad. Es la verdad. Hay gente que puede ver los negocios con una facilidad increíble. Hay gente que, pues, esos son oportunistas, también le llaman. Pero se aprovechan de la necesidad de los demás, ¿no? Pero fíjense, hay personas con esa capacidad y tenemos que también lograr captar esas cosas de las personas, ¿saben? No estamos aquí. Si Dios nos pone en nuestro camino a alguien con capacidad para ver los negocios, no es por casualidad. No es porque Dios esté aburrido allá arriba en el cielo y quiero enviarle a fulano de tal, que es un qué sé yo, un tipo de estos que tiene empresa para que conozca a fulano de tal. No tengo más nada que hacer. No tengo más nada de quién enviarle. No. Dios tiene un plan con él. Dios quiere enseñarte algo. Desde el más empresarial hasta el más pequeño, Dios te lo pasa por el frente y con un propósito. Amén. Y tienes que lograr captar y discernir cuál es ese propósito. Jesús. Te tienes que pegar a uno más inteligente que tú. Claro, no te vayas a pegar, ¿verdad? Mira,
Papi siempre me enseñó que cuando me fuera a copiar en un examen, me asegurara de copiarme de alguien más inteligente que yo. Y me dio otro consejo, no escribir el nombre. No podemos copiarnos de gente que conoce menos que nosotros. No podemos adoptar principios de personas que conocen menos que nosotros. Tenemos que buscar al más inteligente del salón. Y lograr entonces tener una relación con él, para que él sienta la disposición de enseñarnos. Y también nos enseñe a que no pongamos su nombre en el espacio de nuestro nombre. Si eres negativo y te pegas a otro que es negativo, que tiene una habilidad para atraerse los polos iguales, ¿verdad? Nunca he visto a una vieja chismosa, perdonando la expresión, sin tener orejas a su alrededor que quieran escuchar el chisme de ella. Nunca. La vieja chismosa sale y dice, tú no sabes lo que me enteré esta semana. Todo el mundo alrededor haciéndose lo fuerte, como que no quieren escuchar. De momento, la vieja hace un silencio de 2 minutos y la oreja dice, mira, ¿De qué? ¿qué fue lo que te enteraste? Así hacen, porque se hacen lo fuerte, como que no quieren escuchar y hacen silencio. Y siguen trabajando. Cuando ven que no les dicen, mira, ¿qué tú me estabas diciendo ahorita? Porque no quieren que salga de ellos, ¿verdad? No quieren tirarse al medio, que ellos sienten picor en la vena por escuchar, ¿verdad? Pues tienen una habilidad para atraerse los pueblos iguales. Ay, Dios mío. Necesitamos buscar gente que tengan lo que nos está faltando. Estamos terminando. Aquí debe haber alguien, debe haber gente que dicen que me gusta acercarme a fulano o a mengano porque siempre tiene una palabra de parte de Dios para mí. Yo no sé, pero cuando yo estaba en la iglesia Centro Embajadores, a mí siempre me gustaba acercarme a una persona en particular. Porque esa persona siempre tenía una comunión bien estrecha con el Señor. Y siempre, o casi siempre que yo me acercaba, tenía una palabra de parte de Dios para decirme a mí. Una palabra que me tocaba mi corazón, tocaba mis entrañas y me impulsaba a luchar, a seguir con lo que yo estaba atravesando en ese momento. Hay personas que tú las ves y de la más verla tú le ves el demonio al frente de ella y tú lo que quieres es huirle. ¿Tú has visto a los niños chiquitos? Que ven a alguien, salen cogiendo. Hay personas así, que tú las ves a lo lejos y te dan ganas de salir cogiendo, porque la cara que tienen no te da ninguna buena impresión. Tienen una cara de un limón chupado ahí, un limón amargado, así arrugado, pero una cosa terrible. Que lo que te dan ganas es de, Señor, llévatelo por favor. Si no vas a hacer nada con él, si no vas a levantarlo, si no vas a hacer, por favor, haz un favor. Pero hay gente que tienen un rostro que parece como si le saliera luz del rostro. Hay gente como Moisés, luego de estar en la presencia de Dios, que su rostro le resplandecía. Y tú dices, ¿qué tiene esa persona? Aleluya. ¿Dónde estaba? Que te apasiona, que tú le preguntas, mira, ven acá, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué tú harías en esta situación? ¿Cómo tú resolverías este problema? Dime, enséñame, porque yo sé que tú tienes algo de parte de Dios para mí. Aleluya. Y tú ves cómo esa persona comienza a fluir y comienza a contarte y te dice una palabra que tú estabas esperando, pidiéndole al Señor con muchas ansias. En el centro de embajadores había un hombre en particular y yo siempre me acercaba y siempre tenía, o casi siempre, una palabra de parte de Dios para mi vida. Y cuán refrescante fue esa experiencia. Siempre que te pasa eso, busca pegarte a ese tipo de personas. Atrapa su unción, porque mayor es lo que Dios va a hacer a través de ti. Aleluya. ¿Amén? Amén. Atrapa esa unción. Jesucristo nos dejó la herencia más grande que nosotros podamos experimentar o podamos recibir. Él es el maestro por excelencia. Él es el mejor comunicador que ha habido en todos los tiempos y en todas las edades. Así que el mejor consejo que te puedo dar en esta mañana es que te acerques a ese maestro sin igual, que solamente tiene la capacidad única de transmitir un mensaje de una forma tan contundente que inunda tu corazón, que provoca
muchas veces sentimiento profundo, dolor, a veces alegría, a veces motivación, a veces una carga grandiosa, pero que al mismo tiempo te brinda la solución. Dios nunca te va a hacer que sientas algo y dejarlo ahí. Dios siempre que produce en ti un deseo, siempre va también a producir que lo hagas, el deseo de hacerlo, y te va a abrir las puertas que tú necesites para también hacerlo. Así que con estas cosas en nuestras pequeñas cabezas y nuestros pequeños cerebros, que solamente pueden cargar y retener hasta un 6-7%, genios con mucha dificultad retienen un 12%, pongamos en práctica esta mentalidad de Cristo, esta mentalidad de reino, y no tengamos el síndrome de Saúl, no retengamos la herencia cuando el mayor ser del universo entero no la retuvo, sino que decidió compartirla con seres imperfectos como nosotros. Santo eres, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por tus planes. Sabemos que tus planes son buenos, son perfectos, Señor. No tienen error en ellos. Te damos gracias por tu presencia, Jesús. Porque no solamente diseñaste un plan y lo dejaste, sino que lo diseñaste y estás presente en medio de tu plan con nosotros, Señor. Gracias por conducirnos. Gracias por guiarnos. Gracias por llevarnos a puerto seguro. Gracias por hacernos ver cuando a veces no vemos nada, Señor. Gracias por alumbrar nuestro camino cuando estamos en oscuridad y no podemos sentir ni verte, Señor. Gracias porque nos sales al encuentro en el momento de nuestra mayor desesperación y nos muestras siempre que tu amor no tiene fin. Que tu presencia nos acompañará de día y de noche, Jesús. Que sigues estando presente en nuestra cama mientras dormimos en la madrugada, en nuestro momento más doloroso y en nuestra alegría más contundente, Señor. Gracias porque tú nunca cambiarás para nosotros. Seguirás siendo el mismo antes, ahora y siempre, Señor. Gracias por esa presencia que nos das de tu Espíritu. Enséñanos, Padre, a administrar todas las cosas que tú nos das, Señor. No solamente lo espiritual, sino también los bienes materiales que nos das. Enséñanos también a compartirlos con los más necesitados, Señor. Enséñanos a crecer en todas las direcciones posibles, mi Rey. No solamente en las doctrinas bíblicas, sino también en la compasión, en el amor, en el perdón, Señor. En la administración de los recursos, en cada una de las cosas que tú nos das, Señor. Nuestros vehículos, Padre, ayúdanos a mantenerlos al día, Señor, porque son la herramienta que tú nos das para transportarnos y llevar tu palabra de un lugar a otro, Jesús. Nuestras casas, Señor, ayúdanos a mantenerlas limpias también, reconociendo que el orden es sinónimo de ti, Señor. Amén. Y el desorden es sinónimo del maligno, Jesús. Ayúdanos a tener nuestra vida también en orden, Jesús. Que nuestras responsabilidades podamos cumplirlas en el tiempo en que tú nos las ordenas, Señor. Que no pospongamos las cosas para luego, cuando podemos hacerlas en el momento. Ayúdanos a creer en ti toda nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Vamos a dar unos anuncios antes que se me vayan, ¿no?